Esta es el agua obtenida de remojar nueces durante toda la noche y está llena de antinutrientes y de inhibidores enzimáticos que perjudican la digestión de las nueces y de cualquier otro fruto seco. Ahora te voy a explicar cómo se realiza esta sencilla técnica. Los frutos secos que es bueno remojar son las almendras, las castañas de cayú, las nueces, los pistachos, las semillas de girasol, en especial el maní porque tiene muchos antinutrientes. ¿Qué son estos antinutrientes? Son sustancias que tienen las semillas como un sistema de protección. Por si algún animal se come esta semilla, la semilla puede sobrevivir. Entonces están en contra de la digestión, hacen que no podamos digerir ese alimento. Por eso, al realizar la técnica de remojado, todos estos antinutrientes, estos inhibidores enzimáticos pasan al agua. Esa agua luego la tiramos, remojamos los frutos secos y ya están listos para consumir. La técnica es muy sencilla. Lo que hay que hacer es poner ese fruto seco que querramos comer la noche anterior. Ponemos la misma cantidad de frutos secos que de agua y quedan en remojo toda la noche. 12 horas. Esa agua luego la removemos, enjuagamos bien los frutos secos y ya están para consumir. Si el fruto seco es de muy buena calidad, podemos hacer directamente el proceso que expliqué antes. Ahora, si no son de tan buena calidad, porque muchas veces los frutos secos los almacenan durante mucho tiempo y pueden generar mohos y distintos microorganismos, es bueno ponerlos en agua y con una cucharadita de agua oxigenada alimentaria al 3%, que es una agua oxigenada de altísima calidad, no es la misma que se consigue en las farmacias, para asegurarnos de eliminar cualquier tipo de microorganismo, 15 minutos y luego ya hacemos el proceso igual que lo expliqué antes. Una variante muy interesante es poner en remojo en agua de mar o en agua potable con sal marina, realizar el remojo de las 12 horas, luego quitar esta agua, enjuagarlos bien y ya o se puede consumir o se puede deshidratar en un deshidratador o al sol si te gusta ese gusto crocante de los frutos secos. Un detalle técnico interesante es que en este proceso no solo estamos eliminando los antinutrientes, no solo está ingresando agua en el fruto seco que lo hace más digerible, sino que también internamente en el fruto seco o semilla que estamos remojando, empieza a haber un montón de reacciones enzimáticas. Proteínas, grasas y hidratos de carbono ahí contenidos se empiezan a predigerir, se trae a la vida a ese fruto seco o semilla. Hay frutos secos como las castañas de cayú o los pistachos o incluso las semillas de girasol, que en 4 o 6 horas de remojo ya es suficiente, pero otros como las almendras o las nueces que necesitan de las 12 horas. Las nueces, si experimentas, vas a ver que van a aumentar su tamaño, van a ser de color más claro y van a ser un sabor más amable, no amargo. Pierde el sabor ese amargo, son los antinutrientes que van a quedar en el agua. Remojar los frutos secos es un paso previo para realizar cualquier tipo de queso vegetal o licuado que lleve frutos secos o otra receta. Por eso es una técnica muy sencilla, pero muy importante. Compartí esta técnica de remojar los frutos secos y semillas con tus amigos y familiares. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete al canal si todavía no te suscribiste para que no te pierdas nada y a seguir meditando, a seguir respirando, a seguir en movimiento y a seguir comiendo bien.